¿Qué llevó a un solo hombre a sembrar un odio tan profundo que culminó en la muerte de millones? ¿Cómo pudo un sentimiento personal convertirse en una ideología asesina capaz de arrastrar a toda una nación al abismo? Este no es un relato de cifras ni estadísticas. Es la historia de un odio que nació en la mente de Adolf Hitler y se convirtió en una de las mayores tragedias de la humanidad. Para entender su odio contra los judíos, es necesario regresar al origen. Bienvenidos a Cicatrices de la Historia. Alemania, 1918. Una nación derrotada en la Primera Guerra Mundial, humillada por el Tratado de Versalles, empobrecida, fragmentada y en crisis. El pueblo buscaba culpables, y en medio de ese caos, viejos prejuicios resurgieron con fuerza. Las ciudades alemanas estaban llenas de veteranos mutilados, familias sin pan y jóvenes sin futuro. En ese ambiente de desesperación, las teorías conspirativas encontraron terreno fértil. Muchos empezaron a señalar a los judíos como responsables de la derrota. Los judíos, minoría que representaba menos del 1% de la población, eran vistos como banqueros, comerciantes y supuestos beneficiados de la guerra. La envidia y la frustración popular alimentaron una peligrosa narrativa. Ellos prosperaron mientras nosotros sufrimos. Ese resentimiento no era nuevo. El antisemitismo en Europa tenía siglos de historia, pero en la Alemania derrotada, la antigua hostilidad se mezcló con el hambre, el nacionalismo herido y la necesidad de encontrar un enemigo común. Adolf Hitler nació en 1889 en Braunau am Inn, Austria. Su infancia estuvo marcada por la severidad de su padre y la muerte temprana de su madre. Desde joven mostró un carácter rebelde, soñador y lleno de frustraciones. De adolescente, Hitler aspiraba a ser pintor. Soñaba con ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero fue rechazado 2 veces. Ese fracaso lo hundió en la pobreza y alimentó una creciente amargura hacia quienes veía prosperar a su alrededor. En Viena, Hitler vivió en albergues para indigentes. Allí fue expuesto a ideas extremistas. En cafés y panfletos circulaban teorías raciales y antisemitas que lo marcaron profundamente. Fue en esos años cuando su odio comenzó a tomar forma. La pobreza de Hitler contrastaba con la prosperidad de algunos comerciantes judíos en Viena. Esa percepción reforzó en él la idea de que los judíos eran responsables de su miseria personal y del deterioro de la sociedad. En sus escritos posteriores, Hitler recordaría Viena como el lugar donde se convirtió en antisemita. Allí, absorbió doctrinas de pureza racial y comenzó a creer en la existencia de una conspiración judía mundial. La Primera Guerra Mundial fue para él una revelación. Sirvió como mensajero y sobrevivió al frente. La derrota de Alemania lo marcó. Hitler creyó firmemente que el país había sido traicionado desde dentro. Los judíos eran para él el enemigo interno. Tras la guerra, el mito de la puñalada por la espalda ganó fuerza. Según esa teoría, Alemania no perdió en el campo de batalla, sino por la traición de socialistas, comunistas y judíos. Para Hitler, esa narrativa fue un combustible de odio. En 1919, Hitler ingresó en un pequeño grupo político, el Partido Obrero Alemán. Allí encontró un espacio para dar voz a sus frustraciones, y su discurso violento contra los judíos empezó a destacar. Ese mismo año, pronunció sus primeros discursos antisemitas. La oratoria de Hitler encendía multitudes, porque convertía problemas complejos en una explicación sencilla. Los judíos son los culpables de todo. Los años 20 vieron a Hitler transformarse en un líder carismático. Sus discursos llenaban pequeñas salas y bares. Su mensaje de odio contra los judíos y los comunistas cautivaba a los descontentos. En 1920, el Partido Obrero Alemán cambió su nombre a Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. La propaganda y los símbolos se volvieron herramientas poderosas para difundir su ideología.
Hitler aprendió a manipular emociones. Miedo, orgullo nacional y resentimiento se mezclaban en sus discursos, convirtiendo el odio hacia los judíos en una causa nacional. Publicó su libro Mein Kampf, donde el antisemitismo se articulaba como teoría política y racial. Allí justificaba la persecución de los judíos como un deber para salvar a Alemania. La propaganda nazi se expandió por periódicos, folletos y carteles. La población, aún golpeada por la crisis económica y la inflación, encontraba en Hitler un guía dispuesto a señalar culpables. Los ataques verbales se volvieron violencia física, boicots a comercios judíos y agresiones en la calle, que servían para normalizar el antisemitismo en la sociedad. El partido creció rápidamente y se convirtió en una amenaza política. Las tensiones sociales eran manipuladas como armas. El odio ya no era un sentimiento personal, sino un movimiento nacional. En 1923, Hitler intentó el Putsch de Múnich, un golpe fallido que, lejos de destruirlo, lo hizo famoso, y reforzó su imagen de líder decidido a salvar a Alemania. Durante su prisión, Hitler escribió más sobre sus ideas antisemitas y de supremacía racial. Su odio hacia los judíos se consolidó como el núcleo de su ideología política. Cuando salió, estaba listo para conquistar el escenario político. Su mensaje de odio estaba preparado para expandirse sin límites. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Lo que comenzó como ideología se transformó en política estatal. El antisemitismo dejó de ser solo discurso y se convirtió en ley. Los judíos fueron excluidos del servicio público, de profesiones y, finalmente, de la vida social. Sus derechos eran sistemáticamente eliminados, paso a paso. 1935. Las leyes de Nuremberg institucionalizaron la segregación racial. La propaganda presentaba a los judíos como enemigos internos y justificación del control estatal. La sociedad fue condicionada. Escuelas, medios y hasta entretenimiento promovían la idea de que los judíos eran un peligro para Alemania. Las agresiones callejeras aumentaron y los boicots se volvieron frecuentes. Los judíos fueron convertidos en el blanco de la hostilidad organizada por el Estado. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la Kristallnacht, marcó un antes y un después, sin orden judicial, sin compasión, sin límites. Sin la protección de la ley, la violencia se volvió sistemática. Judíos arrestados, propiedades destruidas, sin lugar a donde escapar. Hitler convirtió la percepción popular en un plan calculado. Lo que era odio personal se transformó en exterminio planificado. La maquinaria del Estado nazi avanzaba con precisión. Propaganda, leyes, violencia y control social apuntaban hacia un objetivo claro. Los cimientos del Holocausto estaban establecidos. Odio, miedo y obediencia eran las herramientas de un plan que cambiaría la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el odio de Hitler se convirtió en genocidio. Campos de concentración y exterminio surgieron por toda Europa, diseñados para borrar a los judíos del continente. Millones fueron deportados, hacinados en trenes bajo condiciones inhumanas, separados de sus familias y obligados a marchar hacia un destino mortal. En los guetos, la vida era un constante sufrimiento. El hambre, la enfermedad y la brutalidad diaria reducían a la población a la desesperanza total. Hitler supervisaba cada detalle: las deportaciones, los experimentos médicos, las ejecuciones masivas. El odio personal se había convertido en un sistema metódico de exterminio. Cientos de miles murieron en cámaras de gas, en fusilamientos masivos y bajo trabajos forzados. Los números eran escalofriantes: hombres,
mujeres y niños eliminados sin distinción. La industria de la muerte alcanzó su punto máximo con campos como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde la eficiencia se convirtió en horror. La guerra no solo arrasó ciudades, sino que destruyó vidas enteras. Comunidades judías completas desaparecieron de Europa en cuestión de años. El mundo observaba mientras el odio se materializaba en un crimen contra la humanidad. La magnitud del horror superaba cualquier imaginación previa. La maquinaria del genocidio fue meticulosa. Cada deportación, cada ejecución y cada registro era un engranaje más en el horror planeado por Hitler. Lo que comenzó como odio personal en la juventud de un hombre, se transformó en una tragedia global. Millones de inocentes pagaron el precio de un prejuicio que se convirtió en política de Estado. Con la derrota de Alemania en 1945, los sobrevivientes emergieron de guetos y campos, enfrentando un mundo destruido y marcado por el trauma. Los juicios de Nuremberg llevaron a los principales responsables ante la justicia, mostrando al mundo que el genocidio no quedaría impune. La reconstrucción de Europa fue lenta y dolorosa. Las ciudades, la economía y la confianza social debieron levantarse desde las ruinas. Las comunidades judías debieron rehacer sus vidas. Muchos emigraron, buscando un lugar seguro, mientras que otros luchaban por preservar la memoria de los desaparecidos. Documentos, fotografías y testimonios se convirtieron en evidencia para futuras generaciones. La memoria de lo ocurrido se volvió un pilar para la educación y la justicia. El mundo entendió la necesidad de derechos humanos universales. Naciones Unidas nacieron para prevenir que algo similar volviera a ocurrir. La historia enseñó que el odio, cuando se combina con poder político y propaganda, puede convertirse en un arma devastadora. Los sobrevivientes compartieron sus relatos, manteniendo viva la memoria de aquellos que nunca regresaron. El mundo aprendió que la indiferencia frente al odio puede tener consecuencias catastróficas. Hitler murió, pero su odio dejó cicatrices profundas. La historia demuestra que ninguna ideología basada en el odio debe repetirse jamás. Recordar el Holocausto no es solo narrar números o fechas. Es reconocer el sufrimiento humano y la capacidad de un hombre de transformar odio en exterminio. Cada víctima tenía un nombre, un rostro y una historia. La memoria es el arma más poderosa contra la repetición de la barbarie. Reflexionar sobre el pasado nos obliga a cuestionar prejuicios, a confrontar la intolerancia y a educar sobre los peligros del odio irracional. Participar, comentar, suscribirse y compartir estas historias es más que interacción. Es un compromiso con la memoria y la prevención. Recordar el odio de Hitler hacia los judíos no es solo historia. Es advertencia, conciencia y obligación moral. Aprender del pasado para proteger nuestro futuro.